Primero hay que identificar que esto es una actividad comercial derivada del comercio internacional, comercio exterior, por lo que el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips decidieron pues obligarse y uno a dar, ¿no? En este caso, el tipo de contrato fue un contrato de compraventa internacional. Esto es así porque ambas partes acordaron de obligarse de manera voluntaria una a transferir una cantidad, en este caso 2 millones de pesos, y la otra parte, en lo que es el laboratorio, a dar este tipo de mercancías consistentes en una caja material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de depósitos y banditas adhesivas que el laboratorio se compromete a dar, ¿no? Una vez que la otra parte se comprometa a transferirle el monto acordado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sí, es una compraventa internacional, es el tipo de contrato y esto está clasificado dentro del ámbito mercantil, puesto que es una relación basada en una actividad profesional y sobre todo lucrativa. Debo agregar que es una compraventa internacional porque las partes están en diferentes países, diferentes estados. El hospital está en España y el laboratorio en Nueva Zelanda. Entonces, ambos sociedades, el hospital y el laboratorio, pues están regidas conforme a la normativa de cada país en donde están ubicados. Sin embargo, como es una relación derivado del comercio exterior, y para poder pues relacionarse, pues entablan un contrato del tipo de compraventa internacional en la que uno se obliga a dar y el otro se compromete a dar como pagar y el otro a dar el servicio, el commodity, la mercancía que por el cual la otra parte está pagando. Entonces es una relación internacional pensado en derivada del derecho internacional privado porque pues estamos hablando de dos entes en diferentes partes del mundo, ¿no? Es un contrato de carácter internacional porque nuevamente las partes están ubicadas en diferentes partes del mundo, diferentes países en donde se rigen de acuerdo a la formación de gobierno en el que el propio país, la nación, decidió administrarse, regularse, regirse, y este es un acuerdo de voluntades que entablan estos dos países para poder resolver una necesidad, ¿no? En este caso, el hospital ubicado en España, queriendo proveerse de esas mercancías que seguramente estaban a un precio accesible en otra parte del mundo, que en este caso tocó Nueva Zelanda, y pues bueno, para poder aprovecharse de esa ventaja que ofrece el comercio internacional, sí, por los precios, pues por esta razón, podemos hablar que sí es un contrato que se puede considerar de carácter internacional, porque pues, son dos sociedades regidas de diferente manera, porque pues no es la misma la legislación de España en cuanto al el comercio, al código de comercio, como la ley que establece Nueva Zelanda para poder regular las actividades comerciales. Entonces, tienen cuerpos jurídicos o marcos normativos diferentes. Sin embargo, esto no limita, ¿no?, a que no puedan llevarse a cabo estos intercambios comerciales derivados del comercio exterior y es parte del desarrollo de una economía global abierta en donde se permite estos tipos de relaciones entre países para que las empresas, las personas físicas o morales, pues puedan hacerse y aprovecharse de esos productos que están en otra parte del mundo a buen precio. Primero, pues
Definitivamente fue un tipo de contrato celebrado utilizando las nuevas tecnologías, estas plataformas que se facilitan por la conexión a través de, pues de internet, servicios y servidores, en donde se comunican estas sociedades vía correo electrónico y celebran ese contrato de compraventa internacional mediante la firma electrónica. Así que es un intercambio comercial a través en donde se pudo llevar a cabo por mensajería digital, virtual, y esto pues de alguna manera se contrapone, ¿no?, al comercio tradicional, en donde se tenían que firmar de manera física, presencial, con un documento impreso, pero en esta ocasión, dado a la apertura global y al crecimiento y el desarrollo de las naciones, pues ha permitido que con el uso de las nuevas tecnologías pues puedan emplearse medios electrónicos, herramientas digitales como el contrato digital, firmado mediante una firma electrónica válida por que dan cabida al desarrollo o a la implementación de este contrato de manera virtual, en donde pues ambas partes están obligadas, ¿no? Y se decidieron entablar de manera voluntaria. Bueno, primero tenemos que considerar que hay dos figuras. Tenemos a un vendedor, que en este caso es el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda, y por el otro lado tenemos la figura de un comprador, que es el Hospital Caminemos Juntos, localizado en España. Las obligaciones del vendedor primero es de entregar la mercancía que solicitó el comprador, que está en el contrato, todo ese listado de mercancías en el tiempo, lugar y espacio estipulado en ese contrato. Y eran 3 meses que tenía como término para poder hacer la entrega, el envío de los productos. Y también el vendedor tiene la responsabilidad de que los productos, estas mercancías, lleguen completas, no lleguen sin algún daño, que no sufran algún percance, alguna pérdida, alguna reducción. No tiene que entregar la mercancía, puesto que debió haberse cubierto el monto que el vendedor solicitaba. Entonces tiene que entregar todo completo. En el caso del comprador, su obligación primero es de entregar la cantidad acordada. Derivado de ese contrato, se estipuló que se tenía que pagar el monto de 2 millones de pesos por esa cantidad de productos, y tiene la obligación de pagar ese dinero en la forma y en los términos que fueron acordados, señalados en el contrato, y también tiene la obligación de verificar que todos los productos hayan llegado completos, que no haya sufrido alguna reducción, algún daño. Entonces, que se dé cumplimiento al objeto del contrato, ¿no? Bueno, como hay una ausencia de la ley en el caso de que hay alguna un contratiempo, algo que no se haya cumplido con lo estipulado, pues bueno, en este caso podría regirse, más bien debe regirse mediante una ley supletoria, la supletoriedad de la ley, también bajo convenios internacionales, lo que estipula, lo que rige el comercio internacional, como la Organización Mundial del Comercio, con sus estatutos, y sobre todo bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. El contrato se rige principalmente mediante el principio de autonomía de la voluntad. Ante el vacío se deben aplicar los usos, costumbres internacionales que rijan y que regulen la actividad comercial internacional. Entonces, esto se deriva mediante el empleo de la disciplina de Derecho Internacional Privado, estudiando los estatutos internacionales, ¿no? Lo que se rija. Podría emplearse un arbitraje, eh, todo depende, pero hay que revisar lo que se establezca en la Organización Mundial del Comercio. En este caso, el hospital tiene el derecho
de exigir el cumplimiento tal cual como fue pactado y acordado y firmado ese contrato. Incluso puede solicitar la reparación del daño, ya que obtuvo la mercancía, le llegó fuera de tiempo, llegó tarde y no llegó completa y no llegó algunos productos que se estaban requiriendo y que estaba marcado en ese contrato. Seguramente hubo alguna afectación, tal vez no pudieron proveer del servicio de atención médica empleando esas mercancías que se requieren para la atención de los pacientes. Entonces, por ahí debió haber sufrido algún impacto en la economía del hospital, pensando en que un hospital pues necesita sus insumos para poder dar atención y prestar el servicio médico. Entonces, el hospital puede exigir la restitución o sustitución de los objetos que fueron defectuosos e incluso los faltantes, ¿no? Y también puede solicitar el pago de daños y perjuicios que fueron ocasionados por el atraso del envío de estas mercancías y incluso puede rechazar la mercancía que no corresponde a lo pactado. E incluso también puede solicitar la cancelación del contrato porque pues no se cumplió con lo establecido, el hospital cumplió con el pago acordado, lo realizó por el monto que se acordó, pero pues la otra parte pues incurrió en faltas, ¿no? Y en el objeto de ese contrato. Por supuesto que procede la cancelación del contrato porque una parte incumplió con los términos de dicho contrato. En materia mercantil, los tiempos y las especificaciones deben ser exactos, cumplidos a cabalidad, ¿no? Como marca. Si una parte deja de cumplir con esa obligación, con lo que se estipuló, la otra está en todo su derecho de solicitar la cancelación y obviamente no mediante las pruebas que avalen que la otra parte incumplió con su obligación. Entonces, pues por supuesto que procede porque pues hay varias faltas, ¿no? Uno llegó retrasado, llegó tarde el envío de la mercancía, llegó en mal estado algunos productos y no llegó completo. Entonces, el vendedor pues incumplió con esa obligación de dar esas mercancías. El comprador cumplió con el pago del monto señalado, los 2 millones de pesos. Entonces, por supuesto que puede solicitar esta parte afectada la cancelación, si así lo considera. Y bueno, entonces esta parte sí puede cancelarlo dado al incumplimiento del objeto del contrato.